alcance a comprender el plan de Dios y sus propósitos. Pero cuando el hombre es sacado de la Babilonia actual y viene a Cristo, Dios le presenta todo su plan glorioso, todo su propósito divino. Lo único que Dios pretende a través de su evangelio es perdonar y salvar a los hombres que están atados en el pecado. La vida del hombre no tiene valor mientras está en el pecado. Satanás le ha puesto una viñeta y le dice: este es mío porque está sujeto a la desobediencia. Pero la Biblia dice en Efesios 1:13 que cuando viene a Cristo, el Espíritu Santo también lo sella para que sea parte del pueblo de Dios y sea parte del cuerpo de Cristo, y empieza una relación nueva entre Dios y el hombre. La relación que usted tiene con Dios es íntima y muy diferente a la del hombre sin Cristo. Dios está en la mente y en la boca de la gente, menos en el corazón. El privilegio de Abraham fue que Dios le llamó su amigo, porque platicaban juntos. Dios le presentaba su propósito y lo único que Dios hacía era hablarle. Abraham nunca lo vio. Y Abraham lo que hacía era levantar altares y ofrecía ahí sacrificios de adoración al Dios del cielo. Y Dios empezaba a bendecirlo. El plan iba caminando, porque en el plan de Dios esto no es de nosotros. El plan de Dios se va desarrollando cada día que pasa. Esto no es de apresurarse. La Biblia dice en Isaías que en el que él cree que no se apresure, porque el plan de Dios se va desarrollando a medida que usted va experimentando la misericordia y la gracia de Dios en el evangelio. El hombre sin Cristo vive por misericordia, mas ya en Cristo vive por promesa y por gracia. La Biblia dice en el versículo que hemos leído, en el versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe ellos también reciban la promesa del Espíritu. Vea cómo Dios involucra a su Santo Espíritu en el trato que estaba haciendo con Abraham. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Zacarías que no es con fuerza, ni es con espada, sino con su Santo Espíritu. Cada uno de los que están ahora aquí sentados oyendo palabra de Dios, quien lo trajo es el Espíritu Santo. Y el tiempo que tiene de estar perseverando es porque Él lo ha estado consolando y animando y esforzando. No nos caminamos nosotros por una fuerza oscura, ni por una fuerza humana, ni por una fuerza psicológica. Allá están los psicólogos para atender a los enfermos. Allá están los psiquiatras y los médicos. A usted el Espíritu Santo es el que lo está animando todos los días para que siga adelante en la obra del Evangelio. Y el mundo que no conoce a Cristo se admira de que ya lleva 5 años en el Evangelio. Es que esto no es de hombre, es el Espíritu Santo que lo tiene todavía ahí, glorificando al Hijo de Dios. Y nuestro propósito es que cuando Él venga, su Espíritu que nos ha sellado también nos lleve. Su palabra dice en Romanos: y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, también los va a levantar a ustedes. Los creyentes tienen una promesa grande, y es de ser parte de un arrebatamiento. Vea cómo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles. Ni siquiera se le cruzó por la mente a Abraham de que su bendición que estaba recibiendo iba a expandirse a través de las generaciones y a través de las etnias de todo el mundo y las civilizaciones futuras que vendrían después de él. Usted también no se da cuenta que cuando usted recibe a Cristo está bendiciendo a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos también, porque en el Evangelio la bendición trasciende las generaciones. ¿Qué dijo aquel hombre cuando habían capturado a los predicadores del primer siglo? Suéltenlos, dijo, porque no vaya a ser que se encuentren peleando con Dios. Si esta obra es de los hombres se acabará, dijo, pero si es de Dios, esta obra continuará. Y hasta este día la iglesia sigue predicando el Evangelio. La obra de Dios continúa y no sabemos el día en que terminará. Por eso
Lo que estamos haciendo en esta tarde solo es dándole continuidad al propósito de Dios para que se vaya desarrollando. Guayabal ha sido testigo de la obra de Dios, un pueblo duro de servir. Pero hay un pueblo, hay un remanente, hay un grupo de creyentes que se mueven de día y de noche en los cantones y las carreteras y no andan con soldados cuidándolos, porque el poder de Dios los anda llevando y trayendo donde quiera que se mueven. La iglesia camina porque hay un poder que la anda bendiciendo y la anda cubriendo. Si no fuera así, no le hubiese dicho la voz a Pablo: ¿por qué me persigues? Si Pablo no estaba siguiendo a un pueblo indefenso, sino a alguien que tiene el poder de Dios. Veamos, la bendición de Abraham tendría que alcanzar a los gentiles, porque en el primer momento se creía que la salvación era solamente para los judíos, pero no se acordaban de que Jesús dijo: y hasta lo último de la tierra. Cuando el evangelio viene avanzando en continentes, como primero aparece en Asia Menor, luego en Asia Mayor, luego en Europa, luego se extiende al África, y luego el apóstol Pablo, en el plan de esa salvación que tenía en su mente y en su corazón, había dispuesto a llegar hasta España. Dios no se lo permitió llegar hasta América, pero pasado el tiempo, Dios conquista el continente latinoamericano, desde Alaska hasta Brasil y Argentina, y ahora el evangelio está cubriendo todo el mundo, todo el globo terráqueo, porque la obra de Dios se tiene que desarrollar en el propósito del Dios del cielo. La bendición de Abraham ha alcanzado a todos los gentiles. El versículo 17 dice el Señor en su palabra: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para poder invalidar la promesa. El pacto que es ratificado por Dios en cuanto a Jesucristo, después de que Dios habla con Abraham, viene la ley 430 años después. Abraham muere, su descendencia va a Egipto, estuvo 400 años allá, regresa y el pacto es ratificado. Luego se da la ley en el Sinaí 430 años después de Abraham, y luego vemos nosotros de que desde Abraham hasta Cristo hay más de 3.000 años de diferencia, casi 4.000 años. Pero dice la porción que hemos leído en el versículo 14 que esto, el pacto previamente ratificado por Dios, la ley que vino 430 años después, no lo abrogó. La promesa se seguía manteniendo en pie, porque si hay alguien que cumple su promesa, es Dios. La promesa se mantiene en pie. La ley, el tiempo de la ley pasa, el periodo de la ley termina y empieza el periodo de las promesas, de la gracia de Dios, que hasta hoy está en fungimiento. Y sabemos de que el tiempo transcurre y la gracia de Dios se ensancha. La Biblia dice que cuando se multiplicó el pecado, abundó todavía más la gracia de Dios. El pecado, usted puede ver que se acrecenta en las calles, en las ciudades del mundo. Las autoridades están de manos atadas y no hayan qué hacer. Ni las autoridades civiles, ni militares, ni religiosas no hayan que hacer, solamente lanzando cortinas de humo, diciéndole a la gente todo está bien y no se puede tapar el sol con un dedo. Los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas familiares, la violencia, todo va de mal en peor. Aparentemente el pecado tiene un crecimiento que va en una ascendencia imparable, pero aunque todo eso se ve así, la Biblia dice que sobreabunda la gracia de Dios. El pecado no sobreabundará. Dios tiene un plan siempre. Él no ha cambiado su plan. Él no ha dicho el plan A me falló, voy a aplicar el plan B. No hay plan B. La gracia de Dios sigue siendo la única. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y será salva también tu casa. Lo que sucede es que el hombre se ha
desviado tras la diversión, tras la abundancia de las diversiones que el mundo presenta, y piensa sustentar su alma con tanta bagatela del diablo. Satanás ha plantado un escenario de grandes favores y de grandes ofertas, y es tan astuto y abusivo Satanás que en el capítulo 4 de Mateo le ofreció a Cristo mismo el mundo con todo su reino. Y al hombre también le ofrece lo mismo, a la mujer, a la juventud, le está ofreciendo todas las cosas habidas y por haber. Mas usted como creyente debe de saber que por más que el diablo ofrezca, él es un pobre, derrotado en la cruz del Calvario. Él no tiene nada. Desde el día en que el Dios del cielo lo derribó del cielo a la tierra, él no tiene privilegios delante de Dios. Nosotros tenemos un guía. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas, y sus ovejas oyen su voz y lo van siguiendo. Aunque Satanás se disfrace de predicador, usted ya sabe quién es. Aunque se ponga corbata y ataché y se ponga credenciales, usted sabe que es falso. El llamado es para aquellos que no han conocido al Hijo de Dios. La solución a los problemas del país y del mundo no están radicados en los sistemas políticos del mundo. Eso ha fracasado toda la vida. La solución se llama el Hijo de Dios. Vea lo que dice la palabra. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado en cuanto a Cristo, por Dios en cuanto a Cristo, la ley que vino 430 años después no lo invalidó, pasó. Sabemos que primero está la época de la inocencia, luego de la conciencia, luego de gobierno humano, luego de promesa, luego viene el quinto, que es la ley. Estamos en el sexto periodo, que es el de la gracia, donde Dios está salvando a los creyentes a nivel mundial por la palabra de la cruz. Estas campañas evangelísticas se llevan a cabo en todo el mundo. Hay creyentes que no tienen libertad de culto ahorita en la parte de Asia Mayor y en parte de África no hay libertad de culto, pero disfrazadamente en comedores, fíjese bien, en lugares de diversión hay creyentes enseñando la Biblia, en catacumbas, porque el plan de Dios se tiene que desarrollar, le guste o no al diablo. El plan de Dios se tiene que llevar a cabo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo anunciando el evangelio, que es el único medio por el cual el hombre puede conocer al Hijo de Dios. La Biblia dice en la porción que tenemos en el libro en Romanos, dice que el evangelio se revela a través de la fe. Es una revelación divina. Y las personas dicen: tantos años que tengo de venir oyendo y no me pueden convencer. Nosotros no podemos convencer a nadie. Vea lo que dice el versículo anterior. El versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios pone al hombre ante un escenario judicial. El hombre tiene las de perder y Dios tiene las de ganar, porque Él es Dios. Y el sistema judicial de Dios es terrible. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Ese es el sistema primero de Dios. En la primera parte de la hoja dice: la paga del pecado es la muerte. Y somos llevados ante un estado judicial divino, pero hay esperanza. Y dice la segunda cláusula: mas el regalo de Dios es vida eterna. Fíjese que el evangelio es bien fácil. Es difícil en vivirlo, pero es fácil en creerlo. Y dice que Abraham simplemente creyó a Dios. Y esto de creer, Dios se lo contó como justicia. Cuando examinamos la palabra, creyó y Dios se lo contó por justicia, nos vamos a un sistema ya no judicial, sino a un sistema
bancario, a un sistema de cuenta. Usted llega al banco y le dice: por favor, véame la cuenta, cuánto tengo, y no ha ido a dejar nada. ¿Qué le van a decir? Usted aquí no tiene ni un solo centavo. Pero yo abrí la cuenta y ahí está mi tarjeta, está mi libreta, pero como no ha venido a dejar nada, a depositar nada, usted aquí no tiene nada. El hombre tiene una cuenta y Dios quiere agregar a su cuenta algo que a Dios le agrade. Por eso dice que Abraham creyó y le fue agregado a su cuenta. Cuando dice le fue contado, en otra versión dice y se le agregó a su cuenta la justicia. ¿Cómo está la cuenta de los hombres que todavía no le han creído al Dios del cielo? No tiene nada en su cuenta. Jesucristo más adelante en su palabra dice que tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el ladrón no minan ni hurtan, y no hay que hacerlos en la tierra. La cuenta que el hombre tiene que agregar es la que Dios tiene preparada en el cielo. Por eso dice, y Abraham creyó y le fue contado en justicia. ¿Cuál es la parte? ¿Qué es lo que el hombre ha agregado a su cuenta? Cuando usted cree en el Hijo de Dios, en su cuenta se agrega la justicia de Dios, que es la que le perdona todos los pecados. No importa si son rojos o si son negros. La Biblia dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. La gran diferencia es la justicia de Dios operando en la vida del hombre. El sistema judicial que hay de Dios en contra del hombre se pone a cuentas cuando el hombre viene a Cristo y empieza una nueva vida, una nueva cuenta. ¿Cuántas personas andan caminando por las calles con una cuenta pendiente con Dios? Si usted tiene cuenta con la justicia, no puede ni salir del país donde vive. Le ponen limitantes y le dicen usted no puede salir. Así es la cuenta que hay del hombre con Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye, su estado judicial cambia y ya no es enemigo, ya no lo persigue la justicia de Dios, sino que lo ha perdonado y lo tiene adorando el nombre de Dios. Mientras el hombre tiene deudas con la ley, no se puede sentar tranquilo en un parque, ni va en el bus tranquilo sentado. Anda viendo para todos lados, siente que lo persiguen. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero cuando ya está confiado en Dios, que sus deudas han sido canceladas con Dios, confiado adora a Dios, confiado glorifica a Dios, confiado honra al Hijo de Dios, y anda por cualquier lugar seguro de que con Dios no tiene ninguna cuenta pendiente. Todo está tranquilo con Dios. La gente se preocupa tanto de las cosas de esta tierra que se olvidan que con Dios tienen una cuenta todavía que resolver. Para eso se establecen este tipo de actividades, para que la gente que no ha conocido a Cristo entienda de que tiene que traer su vida al Hijo de Dios y establecer una comunión íntima con Él y arreglar cuentas con Él. Dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La versión antigua actualizada dice, y predicó primero el evangelio a Abraham, porque la buena nueva o la buena noticia significa evangelio. El primer evangélico creyente en Dios fue Abraham. Y los que son de la fe son bendecidos con Abraham, dice la Biblia, porque simplemente le creyó a Dios. Lo único que usted ha hecho solo es creerle a Dios, y eso es todo.